apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos en el estudio de Democracia M y Democracia TV. Están en nuestros estudios, como les habíamos informado, el doctor Jorge Benavides, el doctor Juan Manuel Fuertes y el doctor Ángel Torres. Les hemos invitado dos catedráticos. Juan Manuel no estoy seguro si dio clases también en la universidad, también sí, ¿no? Sí. Pero un activista político además, el doctor Juan Manuel Fuertes. Los dos y catedráticos de la UDLA que nos acompañan, les hemos planteado el tema de si después de la consulta y lo que esta consulta pueda provocar, ¿qué vienen? ¿Reformas constitucionales o no? Y reformas constitucionales tiene un doble sentido. Si los resultados de la consulta nos llevan a una reforma constitucional o si además de la consulta después habrá que plantearnos una reforma constitucional. Así es que gracias por acompañarnos. Doctor Benavides, bienvenido, buenos días. Primero analicemos la consulta y en esta consulta algunos elementos que se están presentando, yo diría un poco tibios los respaldos, aunque se ve que comienzan los respaldos, pero así una definición, todos vamos por el sí ya y que comiencen a explicar las preguntas. Parecería que no hay mucho. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente lo que esperarán las organizaciones políticas, así como el resto de la ciudadanía, para decantarse por el sí o no dentro de las 7 preguntas, es el dictamen de la Corte Constitucional. Porque a partir del dictamen de la Corte Constitucional se llega a precisar si los contenidos propuestos por el presidente de la República para modificar la Constitución son conformes o no al procedimiento de enmienda constitucional, que es la vía que ha escogido el presidente para operar estas modificaciones a la Constitución. En este sentido, lo que yo interpreto es que las fuerzas políticas y la gente que conoce de estos temas relacionados a la Constitución, así como la ciudadanía en general, porque un tema de la Constitución nos implica a todos. La Constitución no es más que ese marco de convivencia en donde rigen las relaciones económicas, sociales y políticas de una comunidad. Entonces, doctor Fuertes, planteado así el tema, en lugar de discutir el tema de la consulta y su resolución, lo primero que tenemos que ver es si el dictamen de la doctora Ordeniana da paso a la consulta, tal como la planteó el presidente Correa, el presidente Moreno, o le hace caso al presidente Correa que dice que hay preguntas que no deben ser tratadas y no hay que olvidar que él la casó, ¿no? No sé si deberá agradecerle o no. Pero bienvenido, buenas tardes. Gracias, buena tarde para usted, para quienes nos acompañan y quienes nos ven y escuchan. Efectivamente, desde el punto de vista normativo, ese es el camino. En el orden de la preocupación política y social, hay que entender que, en general, la noticia política no suele ser muy perdurable, por un lado. Por otro, el país se ha visto abocado a una andanada noticiosa. O sea, todos los días tenemos algo nuevo que sale a luz pública, fundamentalmente relacionado con esta enorme historia de corrupción que nos dejan los 10 años de correísmo. Por lo tanto, las noticias que no logran tener una continuidad en el interés del público por lo dilatado de la hoja de ruta, y eso acontece con la consulta popular, desde el llamado, desde la petición o solicitud del presidente hasta cuando efectivamente tenga viabilidad del Consejo Nacional Electoral, son rebasadas por este tumulto noticioso, y eso da margen para que se sienta una sensación de letargo sobre el particular. No obstante, como suele decirse en el argot jurídico, no hay plazo que no se venza, ni deuda que no se cumpla. Esto va topando los linderos de los plazos
Y eso explica, entre otras cosas, el retorno del presidente Correa, para hacer una suerte de presión moral y política. Moral, me imagino, seguramente para quienes le adeudan gratitudes, porque llegaron a ser lo que han sido y lo que son, gracias a esa locomotora. Porque caso contrario, con seguridad, más allá de lo talentosos que probablemente algunos son en el orden individual, en el orden público, no habrían sido nada. Doctor Torres, entonces, claro, desde el punto de vista político está ahí hay una jugada y la presencia del expresidente Correa podría llevarnos a que a una decisión. No sabemos qué ha puesto, sabemos que puso ya un informe la doctora Ordeñana, pero y podría darse el caso de que la doctora Ordeñana diga estas 3 preguntas y coincida con el expresidente y diga, estas no van. Bueno, la Corte Constitucional tiene la opción de calificar la procedibilidad de las modificaciones constitucionales y señalar que corresponden a la enmienda constitucional o que corresponden a una reforma constitucional, por ejemplo. Pero además también podría aceptar las preguntas tal cual fueron planteadas por el presidente de la República. Puede recomendar que se incorporen modificaciones para adecuarlas eventualmente a los principios constitucionales, o puede incluso rechazar alguna de aquellas preguntas. Tiene varias opciones la Corte Constitucional. Preocupa... ¿Modificar en su esencia podría alguna de las preguntas? O sea, está en condiciones de hacer modificaciones. No por sí misma, puede recomendar obviamente para que el presidente de la República acoja unos cambios que pudieran ser obviamente sustanciales. Pueden ser en unos casos meramente formales o pueden ser también unos cambios sustanciales, ¿no? Yo creo que sí debería empezar a preocupar a la sociedad ecuatoriana, más allá del mundo político, la academia, las organizaciones sociales, en fin, esa demora en la Corte Constitucional que me parece que está llegando a límites, ¿no? Da cuenta de ciertas dificultades probablemente para adoptar decisiones en la Corte Constitucional. Pero, como he referido, la Corte tiene varias salidas posibles frente a las preguntas planteadas por el presidente de la República. Doctor Fuertes, para volver al tema político, entonces aquí que habrá un cálculo político en tiempos, por ejemplo, de que cuando puedan correr estas reformas o estas enmiendas o lo que se resulte de la consulta, ¿no es cierto? Y el código de la democracia pueda ejecutarse de una u otra manera, ¿habrá ese cálculo también? Para hacerlo así, decirlo paladinamente, los ecuatorianos lo que estamos abocados es a la inminencia de acudir a las urnas para a través de eso dirimir un conflicto de disputa de poder, tanto al interior de Alianza País, cuanto sobre el control de algunas entidades que constitucionalmente se han establecido. Por lo tanto, es inevitable que toda esta demora y lo que eventualmente puede decidir la Corte Constitucional en función de las alternativas que el doctor Torres las ha señalado muy concreta y claramente, sin duda alguna está supeditada al juego político de estas dos fuerzas en tensión. No se entiende de otra manera por qué coincidencialmente se provoca una dilatada espera sobre el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que no sé, pues bueno, yo no soy un constitucionalista, no sé qué tan profundas son las dificultades de las preguntas planteadas por el presidente Moreno, como para que la Corte se haya demorado tanto. Pero resulta que se ha demorado bastante y coincidencialmente en los últimos días regresa el autor político de las enmiendas, ¿no? De toda esta trama. Entonces es absolutamente claro que detrás de todo el tema jurídico lo que existe es una tensión de orden político en la que lamentablemente
los ecuatorianos nos vemos abocados a convertirnos en dirimentes, a veces sin tener claro qué es lo que hay en disputa. Doctor Benavides, ¿y se puede clarificar esto de qué está en disputa? En la academia ustedes normalmente discuten. Primero, uno diría las enmiendas debieron ser tratadas de una sola, no un procedimiento. ¿No es cierto? El procedimiento. Pero eso dicen que lo pusieron como una especie de trampa para que los ecuatorianos digan no nos queda más sino que tratar la consulta y votar sí. ¿Hay alguna pregunta que a usted le genere así, por ejemplo, esta que dicen de la reelección inmediata, que trastoca derechos sobre los cuales el Ecuador incluso ha firmado tratados internacionales y quita derechos porque es de derechos humanos? Ciertamente coincido con la reflexión hecha por los colegas en el panel, en el sentido del papel fundamental que juega la Corte Constitucional para determinar cuál de los procedimientos es el camino a seguir para señalar si las modificaciones planteadas por el presidente se pueden tramitar vía de enmienda. Pero hay algo que no se debe olvidar, es que en la reforma de la Constitución se ponen de manifiesto, más que en cualquier otro momento, esas relaciones que hay entre política y derecho. Porque reformar la Constitución de la República, la norma más política de todas las que existen en el ordenamiento jurídico, sin duda es un asunto de poder. Nunca hay que olvidar, generalmente a veces los abogados solemos pensar siempre desde el deber ser, de lo que expresan el derecho, pero realmente lo que se discute cuando se reforma la Constitución son aspectos de poder. Y en este caso, como ha señalado Juan Manuel, precisamente incluso las disputas políticas internas que existen al interior de determinado movimiento político como es Alianza País. Ahora, la particularidad es que, más allá de ser un tema de discusión de una ala u otra que puedan convivir en tensión para estos momentos dentro del movimiento político, es que se va a reformar cosas fundamentales para el sistema político, así como para los derechos de participación política de los ecuatorianos. En este sentido, la Corte Constitucional, y en un orden de carácter jurídico, la ley orgánica expresa que tiene 20 días término para presentar el proyecto de observación, o sea, incluso ya resuelto por parte del Pleno de la Corte Constitucional a partir de que tuvo el trámite respectivo en su conocimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Es que la regulación que hace la Corte Constitucional a través del reglamento de trámite de expedientes, una normativa infralegal, interna, así es, que nunca puede ir en contra del sentido de la ley. No obstante, en este reglamento se amplían los plazos. Como usted señala, Francisco, empiezan a correr los términos para correr los tiempos a partir de lo que señala el reglamento y no lo que dice la ley orgánica. En este sentido, desde una lectura de la ley, diríamos que se abocó conocimiento ya en la sala de admisión de la Corte Constitucional el 5 de octubre y ya se entiende que si no hubo pronunciamiento, son válidas y constitucionales las 7 preguntas formuladas por el presidente. En ese sentido, enviaría el presidente al Consejo Nacional Electoral para que se proceda, según lo que dice la ley. En este momento están aplicando el reglamento. Amparado el reglamento. Y eso podría causar, ¿qué? ¿Una nulidad si alguien...? No nulidad, pero en todo caso, de una manera bastante discutible, los tiempos son extendidos. Y eso en términos políticos, más allá de lo jurídico, supone jugar con el nivel de popularidad que pueda tener el primer mandatario. Porque cuando se practican estos ejercicios de democracia directa, más que buscar una ciudadanía deliberativa que conozca cómo potencialmente le puede afectar determinada reforma, lo que se ve abocado es a un tema de ratificar o no a la persona que en el ejercicio del poder convoca a los ciudadanos para que se pronuncie. Una decisión. Doctor Torres, entonces, ¿alguien podría demandar ante quién? La aplicación no del reglamento, sino de la ley, si está en manos de la Corte Constitucional. Y si le planteamos al Congreso, van a decir que no, que en el área constitucional no tienen rol que jugar, y si ni lo que está claro que tienen que hacer, que es el juicio político, no hay mayoría para darle paso. Estamos este rato abocados a lo que la señora Ordeñana, casada por el señor expresidente Correa, decida. Lamentablemente, creo que, si no todos, la mayoría de los integrantes de la Corte Constitucional tienen un cordón umbilical con quien ejerció el poder en nuestro país. Y eso evidentemente es preocupante. Yo quisiera más bien, si me permites, por favor, en la línea de la pregunta a Jorge,
respecto del tema de si se amplían o restringen derechos con el tema de la reelección, plantearon el siguiente tema. En el Ecuador se debate el tema de la reelección desde un punto de vista estrictamente formal. Es decir, lo que se ha planteado es que todos tenemos derecho a postularnos para ser candidatos a dignidad de elección popular, desde la presidencia de la República hasta el vocal de la Junta Parroquial, y eso está intacto, y que todos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Eso es absolutamente formal, pero no se ha discutido el tema de la reelección desde el punto de vista sustancial. Y allá hay diferencias trascendentes. No es lo mismo permanecer en la presidencia de la República 10, 15, 20 años que permanecer como alcalde de Guayaquil durante 20 o 30 años, en primer lugar. ¿Cuál es la diferencia? Tengamos presente que dignidades como las de alcaldes, asambleístas, prefectos provinciales, vocales de juntas parroquiales, no tienen la capacidad política para influir en las demás instituciones del Estado. Son más ejecutores que... O legisladores, en el caso de los municipios. Se limita y de a es uno sí, más de quienes integran todo un cuerpo colegiado. En cambio, el presidente de la República interviene en la designación de autoridades, primero como el caso de la integración de la Corte Constitucional. Él propone unos candidatos de entre los que se procede el concurso de méritos y de oposición. El presidente de la República interviene en la designación de superintendentes, en fin, y puede indirectamente influir, como es obvio, como ha ocurrido, en la designación de quienes integran otras funciones del Estado. Y esto concluye finalmente con una concentración del poder. Si revisamos la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, cuando trató la ley del referéndum que pretendía hacer que Uribe postule para un tercer periodo consecutivo. Este fue el análisis que hizo la Corte Constitucional en cuanto que una excesiva prolongación de la permanencia en el ejercicio del poder del presidente de la República puede tender a la concentración del poder y como consecuencia de ello incide directamente en la democracia. De otro lado, y también es sustancial tener presente el principio de la alternancia en el ejercicio del poder. Si bien se eliminó de la Constitución de 2008, que constaba en la del 98, pero es un subprincipio inmanente al principio democrático. Un país democrático no puede permitir la permanencia excesivamente prolongada en la presidencia de la República de una misma persona. Yo creo que ese debate, lamentablemente, ha estado en buena medida algo así como ausente en este tema en nuestro país. Doctor Fuertes, si este tema estuviese ausente, claro, hay gente del gobierno, del propio expresidente Correa, que dice, se refiere a Alemania, por ejemplo, y dice Angela Merkel está ahí, ya va su cuarto periodo, Helmut Kohl estuvo también, y después nos recuerda al expresidente de España, del gobierno español, a Felipe González, y así se pasea por Europa recordándonos que ahí han habido unas sucesivas nominaciones como, claro, lo que no dicen es cómo es el sistema electoral en cada uno de ellos. ¿La reelección restringe derechos? A veces las verdades a medias son las peores mentiras. Y el cuentito que el expresidente, la señora Rivadeneira, cacarean permanentemente, que el ejemplo de Alemania y de otros países europeos sobre la reelección, es una historia burda y mentirosa. Porque además de los elementos a los que hacía referencia más allá de lo formal Angelito, hay que tomar en cuenta la cultura concreta en la que se aplican las normas constitucionales o legales. Y claro, además de esta potencialidad de concentración que marca la estructura diseñada a través de la Constitución y de las leyes secundarias, lo que no se puede perder de vista es la intencionalidad política de los actores que van a aplicar en concreto estas normas. Por lo tanto, en una cultura política en donde hay la tendencia al abuso, a considerar que el bien público, cuando se está de autoridad, es un bien privado mío,
y de parte de la ciudadanía que lo público es bien de nadie, se cometen una cantidad de arbitrariedades y en definitiva el patrimonio, la estructura estatal, se ponen al servicio de la causa permanente de la reelección. Entonces, comparar la actitud político-ética de Angela Merkel o la de Helmut Kohl o de cualquier otro de los mandatarios que los toman como ejemplo, con lo que hemos visto particularmente en estos últimos 10 años, es una comedia bien ridícula, como No, para que... Primero los otros han sometido su mandato y el de su partido, porque hay que pensar que ahí se eligen parlamentarios y es sistema el parlamentario cabeza de- es distinto. Eso es fundamental. Ya. Además, mire, quienes hemos tenido la oportunidad de presenciar lo que son el ejercicio del gobierno en estos sistemas parlamentarios, podemos dar cuenta de que allí todos los lunes el gobierno comparece al Parlamento a rendir cuentas. Mientras acá, No importa si tiene mayoría o no. en lo comparece. absoluto, es una obligación Y ante ineludible. todos y a las preguntas de todos. Sí. Acá, en cambio, vemos cómo incluso el expresidente Correa dispuso Que que no los vaya. funcionarios del No den Ejecutivo información. no respondan los requerimientos de los asambleístas, no obstante que es un derecho consagrado en la ley orgánica de la función legislativa. Consecuentemente, pensar que a través de una propuesta para impedir la reelección se están limitando derechos es algo Es que, forzoso. que llama a pensar seriamente Porque cuál... uno diría que los derechos de quién, solo del que ya puede ser reelecto y estamos conculcando los que podrían ser elegidos. Sí, lo que decía es que Ya. lo que llama la atención es que estos señores consideren que los ecuatorianos tenemos un nivel mental tan insignificante como para que podamos tragar quintales de cemento sin agua. Doctor Benavides, Madre. que no nos vaya a pasar esto porque el cemento se fragua y lo que nos puede dejar es sin voz. Y ya basta con las gripes que está dando, ¿no es cierto? Pero entonces planteado así, hay cálculo por parte del presidente, pero hay una cosa que no se trató y que yo le había planteado a usted, Sí, que sí. es el tema de las enmiendas. Todas esas enmiendas fueron, desde mi punto de vista y desde el criterio que habíamos analizado con otras gentes, inconstitucionales. No eran enmiendas, sino reformas constitucionales que las pasaron sin consultar, porque decían consulta al pueblo. Así es. Aparte de todas las observaciones muy válidas que se han realizado respecto a cuestiones de fondo y de forma de por qué es inconveniente para el sistema político en su conjunto el tema de la reelección sin límite, porque entre otras cosas supondría una ventaja competitiva del que esté en ejercicio de funciones respecto a de los otros. En este sentido, restricción de derechos en lo absoluto. Pero para referirme a su pregunta, Francisco, es necesario precisar que uno de los problemas que tiene Ecuador en el tema del control constitucional de la reforma es que la Corte, ni en el dictamen de 2011, cuando fuimos consultados para el tema de intervenir en la justicia y estas cosas, los casinos, las corridas de toros y todas estas cuestiones, así como en el 2014, cuando se introdujo esta posibilidad de ser reelegido sin limitación alguna, la Corte Constitucional no procedió a haber establecido qué se entiende por elementos constitutivos, así como estructura fundamental de la Constitución. Yo paso. Y esto es fundamental, porque si hubiera existido un pronunciamiento por parte de la Corte para clarificar qué se entiende por estructura de la Constitución, no hubiera sido posible intervenir en la justicia como fue en el 2011, ni tampoco dar paso a la reelección sin límite. Toda vez que esto era un elemento que, como usted mismo lo señala, no implicaría una enmienda, sino que sería una reforma a la Constitución, y en esta medida debía ser tratada primero en sede parlamentaria y luego ser ratificado por los ciudadanos por medio de referéndum. Entonces, más allá de las observaciones muy precisas que ha hecho el doctor Torres respecto a lo pernicioso que es la reelección sin límite por estas desventajas competitivas del que ejerce funciones, y en esto sí no creo solo del presidente, sino que cualquier autoridad de elección popular, toda vez que incluso el espíritu del constituyente del 2008 es evitar
la reelección sin límite de cualquier funcionario de elección popular. Por eso que la modificación... Desde los sindicatos, así desde es, todo, ¿no? también, y en la vida privada sin duda. Pero algo que no ha contribuido es precisamente que la Corte no ha definido qué se debe entender por estructura fundamental de la Constitución. Para dejarlo claro, la Corte señalaba que la estructura fundamental de la Constitución es un término intercambiable a señalar estructura del Estado. Y la estructura del Estado, las funciones del Estado, la forma en cómo se organiza el poder político en el territorio es una cosa distinta a la estructura de la Constitución. Si quiere, la estructura del Estado es parte, se inserta dentro de lo que es la estructura de la Constitución. ¿Qué es la estructura de la Constitución? Es donde está la forma de Estado, la forma de gobierno, lo que denominan en teoría la fórmula política, los derechos, las garantías, los principios básicos de un Estado de Derecho, imperio de la ley, fiscalización del poder, división de poderes, principio de responsabilidad de los gobernantes. Y al haberle pluralizado en derechos, ¿no es que ahí se abre la oportunidad de hacer casuística? También lo que señalan es que la idea de Estado constitucional de derechos es que reconoce el carácter pluricultural y multiétnico de Ecuador, y en este sentido coexisten, digamos, la justicia ordinaria y la justicia indígena. La idea de la casuística que usted señala vendría por el lado de que los pronunciamientos de la Corte Constitucional son fuente de derecho, la jurisprudencia como fuente de derecho, y esto es un avance sin duda en el nuevo modelo constitucional de 2008. Pero en definitiva, una restricción de derechos en lo absoluto. Por eso incluso el constituyente originario, con buen criterio hace 10 años, sostuvo que pueda ser solo una, sea consecutiva o no. Es pernicioso desde todo punto de vista. El discurso del expresidente Correa era, hay por gente supuesto, que se ha quedado 30 años, y lo decía junto a su embajador en Cuba, que había estado 40 años como secretario general de la empresa eléctrica, ¿no? Del sindicato de la empresa eléctrica, don Edgar Ponce. Doctor Torres, si en esto tenemos ya más o menos una claridad, que sería un ejercicio político, en uno que alguien tiene recelos, y debo decir yo también, es en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí está un cheque en blanco, y en eso yo no debo decir sino lo que creo. Yo creo que ahí hay un cheque en blanco, porque le estamos trasladando de un dueño de este consejo a otro. ¿O hay una forma de democratizar esa estatización de la participación ciudadana? En esa pregunta y en eso, ¿hay conculcación de derechos de los que fueron designados y, entre comillas, han ganado concursos? Han ganado concursos entre comillas, eso es cierto, porque realmente sería deseable que los que integran el Consejo de Participación Ciudadana respondan efectivamente a las expectativas ciudadanas, que respondan a grupos ciudadanos y no a grupos de poder, lo cual lamentablemente no ocurre. En algún momento hice un ejercicio propositivo de cómo crear condiciones para una selección de los mejores ciudadanos en términos de formación, ese tipo de cosas. Pero la primera cuestión que yo diría es, para que las personas que han alcanzado un alto nivel de formación académica, jurídica, política, en fin, se sientan atraídos para postular en este tipo de concursos, es una condición de confianza. Mientras no se genere un ambiente de confianza, difícilmente la gente se anime a postular para estos concursos. Segundo, ¿cómo alcanzar una selección meritoria? Yo planteé en algún momento... la meritocracia, planteé en algún momento... 10 años demuestra que fracasó, ¿no? Para mí, por ejemplo, si se designan 5 integrantes de comisiones encargadas del proceso de selección, desde la reglamentación hasta el ejercicio mismo de la selección, pero con profesionales que cumplan los mismos requisitos que se requieren para el cargo que se van a calificar. Yo sostengo que además debería requerirse que tengan el título de PhD. ¿Por qué razón? Porque yo creo que el evaluador debería conocer un poco más del que va a ser evaluado. ¿Y por qué un investigador puede ser que conozca más de derecho constitucional que alguien que no...? Francisco, ¿por qué razón? Yo participo primero de que quien resulte ser el evaluador esté ausente de cualquier forma de presión de carácter político de cualquier naturaleza. Y creo también que un profesional con doctorado no va a tener problemas de desempleo, va a tener siempre posibilidades de tener empleo.
¿Qué es lo que ha Le pongo ocurrido? de ejemplo el expresidente Correa. Bueno, tenía pero- todos los, o sea, sí, pero- bueno, y no digamos los honores causa, No nos o pongamos sea, la en esa- carretilla de diplomas los tenía y No nos pongamos en esa discusión, ese pero ya. el tema, Francisco, es, o sea, no quiero entrar a hacer Claro, sí, calificaciones de eso. Pero el tema es, en ¿Cómo algunos en los calificar? casos anteriores, algunos de los que integraban las comisiones eran luego invitados a trabajar bajo la Sí, dependencia de la institución al que exactamente habían. al que habían. Y eso no puede ser, o sea, allí hay un conflicto de intereses. Yo planteaba, por ejemplo, 3 integrantes de la comisión Ya. que provengan de las universidades con las más altas evaluaciones, uno del colegio profesional según la rama para la que se requiera, y uno probablemente de los grupos de defensa de derechos humanos. Pero en todo caso, podríamos evitar, si ustedes quieren, el tema de la exigencia del PhD, pero Sí. tienen que ser comisionados con altísimo nivel de formación académica para que sean los mejores evaluadores posibles y además ¿y usted que cree que genere esa sí es confianza. una garantía para que Yo creo que en principio eso es posible, pero claro, una comisión para cada cargo a seleccionar, más no comisiones permanentes por el riesgo de que se pudieran degenerar. Por ejemplo, pero la cuestión es, tienen que ser comisiones técnicas que, para mí, encargadas de seleccionar, por ejemplo, una terna. Ya. Esa terna someterla a la decisión de ¿Del la Asamblea presidente Nacional. o de la Asamblea? No, de la Ah, Asamblea Nacional. No del por presidente. una decisión de a quién eligen de esa terna. Exactamente, Ahí exigiendo está, ya. una alta votación, o sea, Ujú. no votación 2/3 simple, partes, por ejemplo, probablemente las 2/3 partes, y claro, dentro de un lapso de tiempo, Porque si- y en si caso no van a contrario, bloquear la exacto, designación. quede designado el primero de la terna, es decir, combinar una selección técnica con una decisión política. Podría eventualmente ser un mecanismo que permita salir del problema en el que lamentablemente hemos caído. En todo caso, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, políticamente es un clamor ciudadano que Sí, bueno, es que el pedido no era que nombre a otro, sino que se eliminarlo. elimine eso. Claro. Claro, probablemente allí sí habríamos incurrido en un tema de procedibilidad para efectos de cambiar la Constitución. Allí sí habría sido una reforma constitucional que no Pero habría que- procedido por la vía de enmienda constitucional. Doctor Fuertes, pero debería provocar. O sea, si uno consulta, elimínese. Bueno, después la reforma constitucional podría proceder. O sea, el país resolvió que hay que eliminar. Ahora los legisladores busquen los mecanismos para hacerlo. ¿Usted cree que este Consejo de Transición, primero, que nos propone de dar paso a la Corte Constitucional, debe ser nombrado por el presidente como está establecido en el o debería el presidente un poco darnos unos 20, 30 nombres de por dónde irían? Y si deben tener los PhDs que el doctor Torres nos pide. Yo le daría una lista de ecuatorianos a los que no tienen PhD y de los que yo digo, si estos nos van a juzgar, que por favor nos juzguen. Decía inicialmente que, en definitiva, esta consulta en ciernes es una herramienta mediante la cual conflictos entre fuerzas antagónicas al interior de Alianza País tratan de dirimir esas diferencias para en última instancia determinar quién se queda con el control del poder, tanto del movimiento como de los órganos, entre comillas, institucionales del país, que Una tienen una institucionalidad importancia creada por ellos, ¿no? que son de una importancia capital. Claro. Por lo tanto, y es lamentable que nos veamos abocados a este escenario, con Jorge que hemos participado en algún ciclo de conversatorios sobre este tema, era lamentable que justo cuando se ofreció el evento sobre esta pregunta, en última instancia, reconociendo la imposibilidad jurídica de ir hacia la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, tengamos que admitir que en un paso para posteriormente poder terminar en algo mejor, este instante nos veamos abocados a hacer un acto de fe para entregarle semejante poder Otro al confía en presidente mí, Moreno. O sea, Claro. en una democracia madura esto sería una locura. Pero esto lo que debe llevarnos es a reflexionar
sobre la condición política que tiene el país. Y en esto asociemos con lo que estaba señalando Ángel y lo que tú preguntas. No es posible establecer condiciones de asepsia política sobre temas y decisiones que son de carácter político. No. Desgraciadamente, incluidos la mayoría de medios de comunicación, le destrozaron a la palabra política antes del acceso de Correa. Y entonces, hasta hoy perdura la idea. Se volvió un clamor la asepsia política y el renunciamiento a la actividad política real. ¿Cómo es posible que entre las condiciones que se establecieron en su momento y que continúan estableciéndose también en ahora, la actualidad, se ponga como requisito que quien aspire a postular para un espacio de estos no haya tenido participación política? Esto es autoidiotizarnos. Y digo esto porque históricamente idiotas eran en la antigua Grecia quienes se veían obligados a no participar del debate de la cosa pública. Esos eran los idiotas. Entonces lo que estamos es autoidiotizándonos los ecuatorianos al despojarnos de un componente que debe ser básico en una sociedad comprometida desde la ciudadanía. Pero ahí también diríamos, más que a cabalgar sobre lo derramado, los partidos políticos tampoco hicieron... Este es el tema. Entonces, desprestigiaron también la actividad política. Por supuesto, y esto no se puede desconocer, pero la solución no es frente a esto, abrir un cementerio para las organizaciones políticas y más bien establecer una normatividad que permite una fragmentación que llega al nivel de lo caricaturesco, en donde hasta el nivel parroquial se pueden recoger firmas para impulsar candidaturas bajo el membrete de movimientos. Esto no es serio. Entonces, asociando lo que era materia de la conversación en la pregunta anterior, hay que buscar con sabiduría, pero reconociendo las limitantes concretas de la cultura ciudadana y política que tenemos, mecanismos a través de los cuales se garantice procesos de selección de los mejores hombres y mujeres del país para cada espacio, sin que esto prive de la legitimidad del designador, que tiene que ser la Asamblea Nacional, el órgano parlamentario. Entonces, el representante per se de la voluntad de la soberanía popular. ¿Por qué se lo saca? Se le quita. Porque este consejo tiene unas capacidades mucho más del legislador, desde fiscalizar. Aprendamos la lección. El mejor negocio para el totalitarismo, para este neopopulismo, ha sido la degradación y el desprestigio de la política y las organizaciones políticas. Por lo tanto, aquí lo que cabe es, por un lado, ir a la generación de un nuevo sistema de organizaciones políticas, sólido, serio, y por otro, a establecer reglas de juego que posibiliten que la participación ciudadana se convierta efectivamente en un mecanismo de veeduría real, para que tampoco los partidos políticos solo piensen en buscar sus espacios de poder para no siempre hacer cosas aptas. Doctor Benavides, aquí estamos. Esto es un tema terrenal, no es de ángeles. Y claro, lo que a veces nos están proponiendo, y no me refiero a ángeles, todos, digamos arcángeles, entonces, porque esto es un tema terrenal. O sea, la política nos lleva incluso a ponernos de acuerdo hasta con los que estamos de acuerdo, porque lo normal es que nos pongamos de acuerdo con los que no estamos de acuerdo. Rousseau decía justo que era un tema de ángeles la democracia, por la complejidad que supone un gobierno democrático. De acuerdo, el tema del Consejo de Participación es fundamental. Yo creo que de las 7 preguntas, y en esto estaremos todos de acuerdo, las más importantes, la de reelección sin límite para poder postular y el tema del Consejo de Participación. Ahora, como usted mismo señalaba, Francisco, el Consejo de Participación es la cabeza de la función de transparencia y control social. ¿Qué fundamentación tiene? Bueno, o qué potestades tiene. Tiene el ejercer el tema del control de la corrupción, promover la participación ciudadana y, fundamental, la designación de los miembros de los organismos de control. Esto en su momento, recordando lo que decía Juan Manuel, bueno, ¿qué pasó hace 10 años? La movilización popular,
la lucha en contra de cierta idea de partidocracia y todas estas cosas, pero 9 años de estar en vigor la Constitución, podemos ver que por más positiva que probablemente fue la iniciativa en el 2008 de decir que las personas con mejores perfiles académicos, sociales, esta meritocracia estaba positivo. O sea, en principio probablemente lo que se veía era que se tenía que hablar de una nueva forma de organización de la participación ciudadana. Tomemos en cuenta que en la Constitución de Ecuador no solamente están los instrumentos de democracia directa y por supuesto la democracia representativa, sino que también se habla de otras formas de participación, se habla de la democracia comunitaria. En estas nuevas coordenadas de nuevas formas de participación democrática es que surge este Consejo de Participación. O sea, está pensado dentro de un diseño institucional complejo, con 444 artículos, en donde la posibilidad real del ciudadano, al menos teóricamente, como señalaba la Constitución, era un individuo participativo. Si recordamos lo que decía Juan Manuel, bueno, cómo se consideraba en la democracia o la libertad de los antiguos, lo que se debatía con Constán en su momento. Para los antiguos, la libertad suponía que los ciudadanos participen en la toma de decisiones. La libertad de los modernos, en cambio, es tener un ámbito protegido de la intervención de lo público. Pues bien, lo que buscaba esta Constitución es superar, como se señalaba en los textos del constituyente, aquella visión meramente representativa y articular con nuevas formas de participación que permitan otras instancias ciudadanas en donde se pueda reflejar esta idea de meritocracia. Pero 9 años después, lamentablemente, esto no ha funcionado. Y no ha funcionado incluso en detrimento a una de las competencias básicas que tiene cualquier democracia constitucional moderna, como es la designación de los órganos de control por parte de los parlamentos. Probablemente ensayando una alternativa se podría recoger lo que señala Ángel, de que exista una suerte de un concurso previo y luego sea la Asamblea Nacional la que en definitiva tenga que resolver. Pero en lo que tiene que hacer la Corte Constitucional respecto a esta pregunta, yo no le veo mayor complejidad para darle el visto bueno, o sea, para dar un dictamen de admisibilidad de que sí se podría modificar por el procedimiento de enmienda. Porque se tiene el precedente del 2011, lo que se hizo respecto al Consejo de Judicatura de Transición. Esta pregunta es muy particular, como todo el mundo conoce, no solamente es censar en funciones a los actuales miembros, sino que es un consejo transitorio y ese consejo transitorio a su vez tiene la posibilidad de evaluar a los órganos de control. Cuando, por ejemplo, políticamente existe el juicio político a los miembros del Consejo. Podría incluso preguntarse a la ciudadanía para que en un ejercicio de democracia directa se saque a los actuales miembros del Consejo de Participación. Pero lo que hubiera sido plausible en términos jurídicos tal vez es dejar a los alternos de ese Consejo de Participación y que se convoque a un concurso a partir del procedimiento que está establecido en la Constitución. Hay prohibición expresa de que la Asamblea Nacional actualmente pueda nombrar a los miembros del Consejo de Participación. Una reforma más profunda, la eliminación del Consejo de Participación, se lo podría hacer por reforma parcial. ¿Sí? E incluso viendo en los límites que tiene. ¿Y no le podrían decir que eso era modificar la estructura del Estado? Es modificar la estructura del Estado, pero incluso ese es un límite solamente a la enmienda. Pero la reforma parcial, el trámite más rígido, más riguroso que la enmienda... Al pueblo podría, pero la diferencia es que había que llevar a una reforma constitucional. Claro, y eso tenía que ser tratado necesariamente en la Asamblea. No la constituyente. 13 meses. Claro, y luego de eso hay el tema del referéndum. Incluso viendo los tiempos desde que inició este proceso... habría sido sustituir el artículo con un texto que proponga. O sea, necesariamente el presidente hubiera enviado esto por el medio de la reforma parcial. Y eso suponía que se podía modificar un elemento de la estructura del Estado, un elemento de cómo está organizada esta función para hacerla desaparecer si fuera el caso. Y eso jurídicamente sí se lo podría hacer, pero como vemos, tiene el pronunciamiento previo respecto a la judicatura de transición, entonces va a ser inversamente proporcional la reflexión que tenga que hacer la Corte respecto al tema del Consejo de Participación de lo que ocurre con el tema de la reelección sin límite. Porque en eso ya se pronunció de que podían hacerlo por enmienda. Exactamente. Con lo cual la enmienda estaría... Pero siendo constitucional la enmienda no significa que no se pueda volver a enmendar. Claro, o sea, no había problema en poder modificar, sino que el problema es que la introducción de esas modificaciones de la judicatura de transición o la reelección sin límite para un cargo de elección popular supone una limitación explícita al procedimiento de enmienda, al mecanismo más sencillo para reformar. ¿Por qué? Porque la Corte, vuelvo y reitero, nunca dijo que se entendía por estructura fundamental de la Constitución. Y eso llevó a que diga que en el caso de la reelección indefinida simplemente se trataba de coartar un derecho a la libre participación.
Y apartarse de eso que señaló la Corte le va a tocar argumentar fuertemente, entre otras cosas, como decía Ángel y señalaba Juan Manuel, de que en la República no solo viven los derechos, y los derechos no son absolutos. Coexisten algunas otras cuestiones relacionadas a la democracia. Y un prerequisito de la democracia es que todos, en igualdad de condiciones, podamos incidir en un cargo de elección popular. Ángel, pero de aquí nos pasamos a que si se aprueba esto, de darse todo lo de la Corte, y todo, a una elección de miembros del Consejo de... Pero además de con estas características que Juan Manuel nos recuerda, yo decía, son arcángeles. Va a ser un tema complejo. Con una asepsia total. A mí me parece muy complejo elegir ¿Y quién les candidatizará? por votación popular a quienes integren el Consejo de Participación Ciudadana, más aún cuando se impide que las organizaciones políticas patrocinen postulaciones. Para cualquier postulante es muy complejo si no tiene una estructura política que le contribuya a difundir su pensamiento, su propuesta, a organizar el financiamiento. Que alguien les reciba. Seguramente van a tener que idearse mecanismos de financiación desde el Estado y el acceso a medios de comunicación. Yo veo poco probable que un candidato a integrar el Consejo de Participación Ciudadana promueva grandes movilizaciones ciudadanas para en una concentración hacer el discurso político. Porque no va a poder hacer obras, no va a poder entregar nada. Nadie se va a sentir atraído para acudir a una concentración. Pero si es que el rato que llega al Consejo... La única posibilidad de hacer campaña será una campaña mediática. No veo otras posibilidades. Y para poder tener posibilidades de éxito, tendrán que ser personas que ya han tenido una presencia importante pública, ¿no? En lo público. Porque un ilustre desconocido, por brillante que pudiese ser, pues lamentablemente los ciudadanos ni siquiera lo van a identificar. Para mí es bastante complejo, en realidad, más allá de los buenos propósitos que pudieran tener, pero operativamente va a ser muy complejo que sean elegidos por voto popular. Doctor Juan Manuel Fuertes, entonces la salida, hemos visto que las dos preguntas, parecería que estas son las esenciales. Las otras tienen que ver también, pero con cosas que podrían haberse hecho desde la legislatura. Esto define que la fortaleza del presidente Moreno, usted nos ha dicho permanentemente, estamos aquí frente a dirimir un acto. ¿Define o no? Sin duda alguna. Y la definición va a darse ya, diría, en estos días, porque es entendible, no hay necesidad de ser profeta sobre la materia, ni tener una bola de cristal, pero Correa viene para tensar y en función de eso verificar qué nivel de aceptación tiene todavía, lo cual legitimaría lo que haga la señora Ordeñana. Porque si se evidencia que ese debilitamiento evidente que tiene Correa no puede ser revertido con su presencia física, el hombre está liquidado. Y eso sin duda alguna da paso a la va consulta. A facilitar que en esta tensión interna se aliviane el peso político y las deudas de gratitud de quienes tienen que pronunciarse en la Corte Constitucional. Y en estos momentos, ¿usted diría políticamente el expresidente Correa ha llegado con buen viento y buena mar o a la madrugada y en vuelo? Lo que está demostrado, sin ánimo de subestimar, ni mucho menos, sino tratando su objetivo, es que el liderazgo de Correa ha estado sustentado en el control del Estado, en el control de los recursos del Estado, y no solo en su presencia física. Mire usted cómo la noticia... en Guayaquil, en Cuenca. Pero el que pueda circular por transitar... el país, no tan libremente, en la medida de que donde va corre el riesgo y el pedido de cualquier escracheo y todo eso. Bueno, independientemente de eso, lo que hay que examinar es el potencial político que evidencia tener. Se evidencia que perdió. Está languideciendo. Por eso este anuncio de que, bueno, si es que en la convención de Esmeraldas no llegamos a tomar una decisión de expulsarle a Moreno, nos saldremos del movimiento. Sin duda alguna es una aceptación de que esta prueba a la que se autosometieron no les está resultando como pensaban.
Y pueden armar maletas para hacer otro. Y yo veo que no le queda otro. Vea, en este país hemos visto cómo no solo que se mantienen organizaciones políticas a partir del ejercicio del poder presidencial, sino que se organizan movimientos. Pues. Claro. Entonces es obvio, Ha sido un fracaso. el olor del poder le encanta a mucha gente. Esto explica por qué quienes antes le rendían pleitesía y le elevaban así casi a los cielos, como en la Biblia, al presidente Correa, hoy no solo que son indiferentes, sino que son denostadores de la década perdida. Eso no debería tener en cuenta el presidente. Bueno, lo que pasa es que él también es. Pero ¿qué más tiene? Claro. ¿Verdad? Esto, Lo que hay es esto, ¿no? ¿verdad? Lo que tiene que jugarse es a vencer o morir. Y todo hace pensar, de acuerdo a lo que está aconteciendo, que eso llegó al fin. Al fin. Doctor Benavides, entonces estamos asistiendo a que esta consulta no necesita ya reformas, sino que si pasa la consulta, lo que hay aquí es una consolidación de quién maneja el poder. Así es, en efectos jurídicos, las consultas populares son referéndums, plebiscitos. Plebiscito es una declaratoria de política que quiere ser legitimada por el pronunciamiento ciudadano, y en el caso de los referéndums son textos explícitos que ingresan ya sea la normativa constitucional o infraconstitucional. Pero yo creo que el problema de fondo, más allá de la coyuntura política y ver qué desenlace finalmente tenga luego de que la Corte avale la constitucionalidad o no de las preguntas, porque hay que dejar también en claro que la Corte no tiene facultad para modificar las preguntas, ¿Sí? ni constitucional que sí ni podría. legal, no tiene O sea, facultad ni constitucional ni legal. Lo que tiene que hacer es las observaciones que tenga, remitirle al presidente para que el las presidente... acepte o no. Así es. Incluso como señalaba Ángel, hay algunas cosas que la Corte no nos queda debiendo en materia de control de la reforma. ¿Por qué? Porque incluso hay distintas etapas del control. Una primera etapa, la que está haciendo ahora la Corte, es solamente para decir si los cambios de iniciativa del presidente se pueden tramitar vía enmienda. Solo eso es lo que tiene que decir. A posterior es ya por medio ni siquiera de dictamen, sino que de sentencia, según lo que señala la propia ley orgánica de garantías jurisdiccionales, que tiene estos efectos vinculantes, cosa juzgada y todo eso, es para ver si los contenidos mismos que van a ser puestos a consideración de los ciudadanos garantizan la libertad del lector y no se oponen a lo que dice la Constitución. Esta relación entre los considerandos que tiene cada pregunta. Son temas muy complejos los que se van a discutir. Y sí, y usted, claro, ahí la duda es quiénes tendrán la capacidad y el acceso para leer los anexos a cada pregunta, ¿no? Eso es una apuesta súper fuerte. Los instrumentos de democracia directa no vienen a reemplazar la democracia representativa. En democracia representativa los ciudadanos elegimos a otros para que estos tomen las decisiones. Vienen a complementar, así es, vienen a complementar los instrumentos de democracia directa, pero son objeto de un sinnúmero de manipulaciones. Son cuestiones muy complejas. Se nos acabó el tiempo y yo les quiero comprometer para continuar porque creo que vale la pena. Pero antes de irnos y agradecerles este diálogo, ustedes han decidido ya el voto, van por la consulta. ¿Creen que es una salida, doctor Torres? Bueno, personalmente, más allá de que creo que merece profundizar y todo lo demás, pero frente a lo que tenemos, me parece que hay que votar favorablemente por las preguntas planteadas por el presidente de la República, insisto, sin que eso implique que eso sea lo óptimo, lo ideal. Cuando hay un bus que no tiene las mejores condiciones, no tiene aire acondicionado, ni televisión, pero que va, pero que es el único vehículo que se tiene para trasladarse, no queda más que subirse. Y hay que estar por el sí. Y hay que estar por el sí, supuesto, entonces. no queda Doctor otra. Benavides, De la misma forma. de la misma forma. ¿Usted cree que el sí? O sea, las que condiciones, no se nos pase este bus, entonces parece las que es el condiciones último? ideales son muy complejas, pero en todo caso, ante la coyuntura política puede ayudar a reinstitucionalizar de alguna forma, en alguna medida. Han estado con nosotros el doctor Ángel Torres, el doctor Juan Manuel Fuertes y el doctor Jorge Benavides. Ustedes ven, no es fácil. Y yo creo que esta es una manera de hacer política y les agradecemos que nos hayan acompañado. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y ya estaremos también haciéndoles llegar vía nuestras redes. Muchísimas gracias, nos encontramos el miércoles.